Bienvenidos a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo versículo a versículo. Éxodo capítulo 25, vamos a estudiar desde el versículo 10 hasta el 40 sobre la construcción del tabernáculo y los utensilios. Es muy importante entender de qué se trata el tabernáculo o esta tienda que era movible y cómo es que Dios va ordenando que se construyan los utensilios conforme a su voluntad. Uno de los propósitos para que el tabernáculo sea construido es que darle una identidad al pueblo de Israel que no la tenía. Es decir, cuando ellos estaban en Egipto, tenían una idolatría a diestra y siniestra. Los egipcios tenían ídolos para todo propósito y para cualquier situación. Es decir, adoraban hasta la rana, el cocodrilo, ¿qué más? Podríamos hablar de toda esa mitología que tenían los egipcios, y Dios le está dando una identidad de que no es como ellos se imaginan o no es como ellos piensan, sino como es el Dios soberano, le va dando forma a la adoración, al culto, a tener este momento de intimidad. Lo segundo que quiere decir este tabernáculo es que este momento de intimidad se basa en la relación que debe de tener Israel con Dios. Es en medio de este lugar santísimo o lugar santo donde el sumo sacerdote o el pueblo va a tener intimidad. Dios quiere ser el centro de su vida, el centro de la adoración. Y es por eso que el tabernáculo siempre estaba en el centro de todas las tribus. Y el tercer propósito es para que ellos en este momento puedan entender que la forma en que debería de reflejar la santidad, la pureza, la adoración, era a través de la construcción de estos utensilios, tal como lo decía, y esta revelación que les daba en este momento era una revelación, si lo llamamos primaria o básica, para que ellos puedan entender que este tabernáculo era una sombra de lo que iba a venir con la presencia del verbo, de la palabra, del Dios encarnado. Este tabernáculo era la sombra o el tipo de lo que iba a venir en el futuro, y es precisamente lo que vamos a estudiar, de qué se trata esta sombra y este futuro que va a venir. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos permites reunirnos de esta forma. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en este momento. En tu nombre, Jesús, oro así, Señor. Amén. Recordemos ahora, Dios envía ahora su palabra a través de Moisés. Moisés en este momento podemos ver que está subiendo al templo, si quieren verlo en este momento. Y el tabernáculo que estamos viendo ahí en la imagen nos hace recordar, como les dije, la presencia del Señor. Y vamos a ver que del versículo 25 hasta el versículo 31 nosotros vamos a ver las instrucciones y el diseño. Y del versículo 35 al 40 vamos a ver que Dios describe el orden en que se construyó. Moisés está subiendo al monte Sinaí a recibir las ordenanzas del Señor, o lo que nosotros hoy conocemos como los 10 mandamientos, pero escritos. Ahora, el bosquejo de este capítulo, de lo que nos queda, porque ya hemos estudiado del 1 al 9, la parte B, del versículo 10 hasta el versículo 22, son las instrucciones para el arca del pacto. Y del versículo 23 al versículo 30, la parte C, instrucciones para la mesa de los panes. Y la última parte del versículo 31 al 40 es la parte D, que habla de las instrucciones para el candelabro. Así que vamos a estudiar el arca del pacto, la mesa de los panes y el candelabro. El tabernáculo tenía que tener 45 metros aproximadamente de largo y 22.5 metros de ancho. Estaba compuesto justamente por este atrio que iba a tener y va a tener el altar de bronce
como ustedes pueden ver en esta imagen, va a tener la fuente donde se van a lavar, y eso lo vamos a ver más adelante, y va a tener el lugar santo, la mesa, el altar del incienso y el candelabro. Y en el lugar santísimo solo un elemento, que es el arca del pacto. Ahora tengo otra figura de otra imagen en lo cual miramos en el lugar santísimo está el arca del pacto, dividido en una cortina, y está el lugar santísimo, y ahí esta es la mesa de la proposición, o la mesa que vamos a ver de qué se trata de estos panes, cuántos panes había, el candelabro, de qué se trata este candelabro y cuántos brazos tenía este candelabro, y afuera, como ustedes pueden ver, está el sacerdote, está el lugar que se le denominaba el atrio o el patio. Ahí se hacían los sacrificios. Así que nos enfocamos en el lugar santísimo. Del 10 al 15, el diseño básico del arca del pacto. Dice el versículo 10, haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia. Un cofre sagrado, ojo, cofre, una caja, ¿no? Que mida 1,15 m de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Ojo, que yo estoy usando la NTV y esto ya lo ha traducido. El arca sería esta figura que les estoy mostrando acabado, ¿no? Con esta forma de ángeles, alas, o se llamaban los querubines. Y todo este cofre tenía, como hemos leído, y están viéndolo en esta imagen, o sea, 1,15 m de largo. Luego 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Era de madera. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldadura de oro alrededor. Versículo 12. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Imagínense, o sea, 2 anillos, como ustedes pueden ver en esta imagen, que se está poniendo los anillos. Los anillos que ustedes ven ya está en otra figura para que se pueda trasladar y no tocar. Esta es la idea, ¿no? Miren el versículo 13, dice, haz también varas con madera de acacia. Esta madera era algo que se podía encontrar en el desierto, y recúbrelas de oro. La idea con esta imagen que podamos ver es que estas varillas entren a este tipo de aros o anillos que se ponían en los costados, y para que se pueda trasladar o mover más fácilmente, y quienes podían hacerlo solamente eran los levitas, ¿ok? O los sacerdotes, ¿no? 14. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Quedaría de esta forma el arca, como ustedes pueden ver, y esta era la idea de poder tener en este momento un arca. Versículo 15. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 16. El contenido del arca del pacto. Esto es lo que nos dice el versículo 16. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Miren, el arca iba a quedar terminada, recubierta de oro, y estas tablas de piedra, estas tablas grabadas, era la que iba a ir dentro del arca. Posteriormente se añadió, si ustedes pueden ver, las tablas de la ley, pero también se puso la vara de Aarón que reverdeció, y en un frasco se puso el maná. Esto se hizo más adelante, pero por ahora, como se está comenzando a construir, Dios va a ordenar que se pongan primeramente estas tablillas. Vamos a ir poco a poco. Quienes podían manejar o agarrar de las varas
eran los sacerdotes, como ustedes pueden ver, y que lo usaron ¿para qué? Para cruzar el río Jordán, por ejemplo, como una foto. Y era requisito que los sacerdotes lo hagan. Después hubo un tiempo donde ellos ya conquistaron la tierra, el arca realmente les ayudaba mucho porque significaba la presencia del Señor y como les expliqué en la introducción, uno de los propósitos era que el arca represente la presencia de Dios en medio del pueblo y ellos podían tener esta seguridad de que Dios estaba con ellos. Después de conquistar la tierra, quedó esta arca en Silo. Silo todavía era una transición de lo que iba a venir más adelante, el templo de Jerusalén. En Silo quedó toda esta época de los jueces, después de Josué y jueces, casi por 300 años. Y es interesante que cuando nosotros tenemos el estudio de Samuel, y ya está en YouTube y está en Facebook, Samuel, cómo es que pierden el arca por este tipo, diríamos, de apostasía que surgió en el libro de los jueces, y los filisteos se lo llevan el arca a su ciudad, y cuando lo ponen al pie de este dios Dagón, este dios amanece de cabeza, o sea, mejor dicho, sin cabeza y caído, y ellos están asustados y les empiezan a salir un tipo de úlceras, y ellos dicen, regresemos el arca, ¿no? Y después lo regresaron, y no lo llevaron a Siloé. Entonces, esta historia es interesante ahora cuando David va a construir el templo y él dice, mejor voy a traer el arca a Jerusalén, porque ya era la capital del reino. Y en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 6 al 7, si ven una imagen donde David, los sacerdotes están bailando, danzando, pero se olvidó de que debería ser transportados por los sacerdotes o los levitas, y Usa, como ustedes pueden ver ahí, lo ven a Usa, quiere agarrar el arca porque lo estaba transportando con vacas o bueyes y empezó a golpearse estas ruedas y ya se iba tambaleando, el arca iba a caer y Usa murió. Dios ordenó que nadie toque el arca e inmediatamente murió. Así que David se sintió consternado y dijo, pero ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué si estoy haciendo algo bueno? Y esto nos hace ver que no solamente importa en el fondo, diríamos, ¿no? A veces lo que importa no solamente es el propósito o el fin, también importa los medios. Algunos dicen, no, no importa los medios, sino el fin. No, para Dios importan los dos. Quiero que construyan de esta madera el arca, quiero que lo hagas con oro, quiero estas varillas, de esta forma lo vas a hacer, y desde este momento está explicándoles lo que él desea, su voluntad. David tenía una buena intención, o sea, el fin, el propósito era traer al arca, pero los medios no eran los correctos, porque deberían de traer los sacerdotes. Después David ora y le pregunta a Dios, y Dios le responde obviamente a través de poder entender y comprender que no era la forma en que debería de trasladarse el arca. Al final, la segunda vez lo hace muy bien, los sacerdotes van, llevan las trompetas, se hace un sacrificio en cada momento que está andando cada cierta distancia, y es donde David, ¿no?, danza, dice, casi sin ropa, por alabanza y adoración al Señor. Pero este objeto, el arca, fue el símbolo de la presencia del Señor en Israel. ¿Qué sucedió con el arca? Bueno, estuvo en Jerusalén, en el templo de Salomón, y muchos dicen, porque ahí viene la especulación, ¿no?, que cuando especialmente Jeremías sabía que los babilónicos iban a venir a Jerusalén y ya le iban a destruir el año 586, porque ojo, el 586 fue el momento en que ellos incendiaron el templo y se llevaron todas las cosas del templo, pero hubo dos incursiones o dos batallas desde el 605 al 597 que ya se habían llevado algunos esclavos, entre comillas, los hicieron esclavos en los israelitas, y el primer grupo fue Daniel, que llegó a Babilonia, 605. Entonces él ya sabía que las cosas iban a venir terriblemente, y dicen que hay unos tipo de pasadizos, sótanos en el templo, y que lo sacó, lo escondió o lo llevó de este lugar a otro lugar. Lamentablemente no se sabe dónde está el arca
del pacto, ¿no? Algunos dicen, Indiana Jones, lo sabe, ¿se acuerdan la película de Indiana Jones en búsqueda del arca perdido? Bueno, no lo sabemos, pero un día lo sabremos o un día aparecerá porque pronto un templo va a ser construido. Y ahí está. Ahora, el, el arca, y del versículo 17 al 22 nos habla ahora el diseño de la tapa del arca del pacto. Dice el versículo 17, después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación. En otras versiones habla la propiciación de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Versículo 18. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Cuando habla de estos 2 querubines de oro labrado, la palabra en el hebreo es querubín, como lo están viendo con K y B al final. O sea, es el plural de querub. ¿Y qué significa querub? Básicamente está hablando de un ser celestial que se representa mediante figuras esculpidas en oro sobre el arca del pacto. Pero ojo, ese es el querubín, pero la palabra querub podría estar relacionado con un verbo acadio que significaba bendecir, alabar, adorar. El querubín se menciona, hermanos, unas 90 veces en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Ezequiel, que Ezequiel también ve querubines, y luego de eso ya no se menciona mucho. Algunos dicen que pueden ser los querubines que aparecieron, 2 querubines, porque ojo, 2 querubines estaban en la tapa de esta tapa de la expiación o la tapa de lo que se llamaba la propiciación. Entonces relacionan con la resurrección de Cristo cuando Mateo narra donde hay 2 ángeles que estaban en la tumba. Porque después de Ezequiel no se ve y no se escucha mucho de los querubines. ¿Y cómo eran estos querubines y era la tapa? Tengo una imagen que nos va a ayudar. 1,15 m de ancho, de largo y 69 de ancho. Y debería ser la tapa para esta arca. Versículo 19. Dice, moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Versículo 20. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla, así como ven en esta imagen. ¿Dónde está la? En esta imagen tú puedes ver que ahí están los 2 querubines con las alas extendidas. Versículo 21. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabada con las condiciones del pacto que te entregaré luego con la tapa de la expiación. Y miren que lo he remarcado, encima del arca. Encima del arca. Ahora, vamos a ver una imagen muy sencilla y que se va a proyectar. Este como un pequeño GIF o video. Esta es la caja que si hablamos de codo, 2.1 medio codo, pero ya hemos visto 1,15 m por 69 de ancho y 69 de largo y dice que lo tienes que recubrir. Está en el video. Esto que está ahí con oro y que queda como una caja, un cofre, Dios ha ordenado que ponga anillos o aros, han visto como estamos viendo ahora. Luego ordena que hagan estas tiras o maderas o de acacia, este tipo de varillas que se tienen que introducir dentro de estos anillos para que sea transportable. Nadie debería tocar esta estructura de los costados del arca. Así que por dentro y por fuera quedaba así. Luego Dios ordena que haya una tapa. Esta tapa se la conoce de la expiación o la propiciación, donde Dios iba a hablar de 1,15 m por 69. Y luego Dios dice que pongan 2 ángeles o 2 querubines que ya hemos visto. Y estos querubines tenían que tener uno frente al otro. Esta es la idea de que estén ahora dentro del arca. Y esta representación, algunas personas dicen, ¿pero acaso Dios no está diciendo que se pongan imágenes? No, lo que Dios está es explicando cómo debería de relacionarse Dios a través de esta
digamos, pureza y de la santidad de Dios, pero Dios nunca ordenó que se adoren a las imágenes. Así que esto hacía una representación, una revelación, como les llamaba, básica o progresiva de la presencia de Dios o donde Dios se iba a comunicar con su pueblo. Ojo, hermanos, cuando miramos el menorá, ahora vamos a ver pronto, pero esta caja llamada el arca que nosotros hoy podemos tener era con estos, si lo pueden ver, ¿no? Ahora yo mostré un video, pero están aquí los querubines y se podía ver claramente cómo Dios quería que a través de esto las personas puedan conectarse, comunicarse con el Señor. Y es más, esto era una forma de transportar y trasladar, y esto se lo conocía como la tapa de proposición o de expiación, en la cual iba a hacer algo el sacerdote, que les voy a narrar más adelante, y aquí adentro iba a tener esos tres elementos como les mencioné: las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y también ese frasco donde estaba el maná. Todo era recubierto de oro. Ojo, esto no es de oro, no van a venir a mi casa a querer decir, oh, el pastor tiene su arca de oro. No, no, este no es oro. Esto es simplemente un recuerdo de lo que es ese tiempo en el arca. Pero ¿cuál era el propósito? Vamos a ver el versículo 22. Allí me encontraré, dice el texto, contigo, y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. ¿Ve cuál es el propósito de esto? Entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto, desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Dios quería que entiendan que no es un Dios que se relaciona a través de imágenes o a través de ídolos. Él estaba queriéndoles explicar, primeramente, que esto tenía un propósito del lugar santo, el lugar santísimo, y que Dios, yo me comunicaré, hablando de esta mesa de la expiación, ¿saben? Tenía un propósito porque una de las fiestas de los judíos se llamaba el Yom Kippur, que se celebraba entre septiembre, más o menos a mediados de septiembre, que es la fiesta del perdón, después de la fiesta de las trompetas, y como ven en el calendario judío, de estas 7 fiestas judías, enfoquémonos ahí donde está la flecha roja, Yom Kippur. ¿Y qué era el Yom Kippur? Era el día de la expiación. ¿Y de qué se trataba el día de la expiación? Miren, se llevaba 2 chivos o 2 machos cabríos, se podría llamar, porque a veces la palabra chivo puede sonar un poco peyorativo en Perú, pero se llevaba también un becerro. El sacerdote mataba a uno de los machos cabríos, para que lo entiendan, y la sangre de este macho cabrío con la del becerro entraba una vez al año, el septiembre, como les he mencionado, y en Levíticos 16, 14 al 15, habla de la forma en que debería de rociarse esta sangre del sacrificio que se hacía previamente, con todos los requisitos que más adelante lo vamos a ver, pero ahí se rociaba la sangre de estos animales y Dios hablaba. Una vez al año entraba el sumo, o sea, ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, para comunicarse con Dios, y a través de esta mesa y estos querubines la voz de Dios venía. Y por eso que a veces la palabra gilasterión, que es propiciación, que vendría a decir librar o perdonar, el día del perdón o de la culpa. Y Pablo lo ilustró así en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice Pablo: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice Pablo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus hijos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y el versículo 25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. O sea,
expiación, propiciación. Las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, todo este momento del sacrificio, de derramar la sangre, de tener este momento en el cual la sangre de un inocente era derramada y Dios hablaba y se comunicaba a su pueblo a través de este día, librándolos de la culpa, librándolos de todos sus pecados, poniendo este momento una calma a su ira, porque como les mencioné, habían dos machos cabríos, uno moría, era sacrificado, su sangre era llevado, y esa piel y esos intestinos no se quemaban, ¿sabes qué? Se botaba fuera del campamento. ¿Y qué pasaba con el otro? Agarraba el sumo sacerdote, y como estaba ensangrentado, ponía la mano en la cabeza del otro macho cabrío y lo llamaban había un encargado que se llamaba el azazel, y lo llevaban al desierto a este macho cabrío y lo mandaban que camine, que vague. ¿Y qué significaba esto? Dios dijo claramente en Levítico, este momento, en representación de todo el pueblo, el sumo sacerdote ponía sus manos en este macho cabrío para que todos sus pecados, los pecados una vez al año, de todo el año que habían cometido, sean puestos sobre este animal, y ya se pagó la culpa, ya murió un inocente, ahora que los lleve lejos del campamento, lejos, sin culpa. Y Dios estaba en su ira, tranquilo, porque la idea de este sacrificio era calmar la ira de un Dios ofendido por tanto pecado que cometían los israelitas. Por eso Pablo dice, ¿no? ¿Sabes? Todos estamos destituidos de la gracia de Dios. O sea, no podemos alcanzar la meta de Dios. Todos estamos bajo castigo y bajo la ira desde que empieza Pablo en su primer capítulo en Romanos. O sea, pero Dios dice, Dios hizo que Jesucristo sea este sacrificio, o sea, lo que era la sombra, el tipo del sacrificio, de la expiación y de esta tapa y de derramarse la sangre, Cristo lo cumplió. Y es más, mire, para que ustedes puedan ver, en la NBI, Romanos 3:25, dice el mismo versículo, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. O sea, Jesús en la cruz, hermanos, fue nuestro sacrificio de expiación. Y su sangre fue llevada como este momento y cuando entró al lugar santísimo, ¿sabes? El momento que él murió y dijo, tetelestai, y todo está consumado, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y su sangre fue presentada como una ofrenda a Dios. Y Jesús satisfizo la ira de Dios que estaba encendida por tu pecado, por tu mentira, por tu engaño, por tu hipocresía, por tu inmoralidad sexual. Todos esos pecados ofendían y ofenden a Dios, pero Jesús pagó por esos pecados. ¿Y qué más hizo Jesús en ese sacrificio de expiación? Ya no hay culpa por tus pecados. El precio ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada, todo ha sido clavado en la cruz. ¿Y cómo hoy yo puedo obtener esa justicia que satisfizo la ira de Dios por el sacrificio perfecto de Jesús? Hemos leído Romanos 3:25. Si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados y le dices, Señor, perdóname, porque ha sido mi culpa que te llevó ahí, fueron mis pecados, y perdóname y quiero hacerte Señor y Salvador de mi vida, entonces eres declarado justo ante los ojos de Dios por creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para librarte de tus pecados, limpiarte de tus pecados, librarte de esa culpa, y ahora eres un hijo de Dios. Algunos dirán, ¿así de fácil? Así de fácil es la gracia. Y algunos en ese deseo religioso quieren hacer algo más, pero no lo necesitas, no necesitas hacer más, porque la gracia
es recibir y agradecer. La ley es hacer, obtener y sentirte orgulloso porque obtienes. Tristemente, la religión quiere hacer hoy lo mismo. O sea, hermanos, somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Él es nuestro sacrificio expiatorio. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Tú crees que Él se sacrificó por tu vida? ¿Tú crees que Él se sacrificó por tu pecado, por tu mentira, por tu orgullo, por tu engaño? ¿Tú crees? Entonces, ahora la salvación va a ser una realidad. Pidamos perdón, vengamos a los pies de Cristo y digámosle, perdóname, Señor. Porque sin ese sacrificio, lo único que le espera al ser humano es la muerte eterna. Por eso se llama el Salvador. Solo en Él hay salvación. Ojo, que ninguna religión salva al ser humano. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz. No te confundas. Ahora, ya hemos visto, hermanos, el lugar santísimo en este tabernáculo. Ahora nos vamos a enfocar en el lugar santo y más adelante en el atrio o el patio y vamos a ver qué sucede. Del 23 al 29 vamos a ver estas instrucciones para la mesa de los panes y el diseño del versículo 23 para la mesa de los panes dice así. Luego haz una mesa de madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Esta madera acacia, como les dije, era una madera medio marrón, rojiza, y las medidas eran estas, ¿no? 92 centímetros de largo, 46 de ancho y de alto 69. A esta mesa se la llamaba también la mesa de la proposición. ¿Por qué? Porque el pan de la proposición, que eran 12 panes, un pan por cada tribu, era puesto en este lugar, o algunas veces se le llamaba el pan de la presencia de Dios. Bueno, versículo 24. ¿Qué va a pasar con esta mesa? Dice, recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. 25. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho. Miren, son específicas las medidas. Y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. 26. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. O sea, quedaría de esta forma, como ven en esta imagen. Serviría con este de 8 centímetros de alto el borde, los anillos como ustedes lo están viendo en este momento, que van en cada pata, y estas varillas también era para ser trasladada, y ahí, según Levíticos 24, 5 al 9, se ponía este pan, 12 panes, el pan de la presencia, uno por cada tribu, como mencioné hace un momento, y cada Shabbat, cada sábado era cambiado este pan. ¿Y qué pasaba con el pan antiguo o el pan que se mantenía casi 6 días? Pues los sacerdotes se lo comían porque esta era la forma en que ellos se iban a relacionar. Mira, la mesa, siempre en todas las culturas, la mesa significa intimidad. Participar en una comida es intimidad, es tener comunión. Siempre ha sido, ¿no? En nuestra cultura latina especialmente, damos y expresamos cariño por la comida, ¿no? Una arepa por ahí, no sé, un completo, acá un anticucho, un ceviche, etcétera, etcétera. Versículo 27. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. 28. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Otra imagen en la cual quedaría este pan y estaría dentro del tabernáculo. 29. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, dice. Tazones, cucharones, jarras y frascos, ¿se imaginan? De puro oro, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Así que la mesa no solamente era una mesa simple, ahí estaban los panes, ahí estaban las jarras, los cucharones, los tazones, los frascos, que servían como instrumentario para hacer los sacrificios o lo que se necesitaba hacer ahí. Versículo 30. El propósito entonces de la mesa de los panes, dice el texto, coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante
de mí. Estos 12 panes, el pan de la presencia, significaba mucho, hermanos, porque este era el otro propósito de tener el tabernáculo. Dios quería tener comunión. Dios siempre quiso sentarse en la mesa y se sentó en la mesa como en la mesa de la última cena para tener comunión, para lavar los pies de sus discípulos y para enseñarles muchas verdades dentro de esto que Juan en su evangelio lo narra a partir del capítulo 14 en adelante, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, esta conversación, esta intimidad, siempre quiso tener Dios con su templo, con su pueblo. Hermanos, Dios siempre quiso y quiere tener comunión con su pueblo. Él quiere ser su sustento diario como el pan de vida. Deberíamos de recordar lo que dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Nunca debía de faltar ese pan en esa mesa, el sustento diario, y nunca debe de faltar en tu vida la oración, el estudio de la palabra, tu devocional. Él es tu sustento diario. Última parte, instrucciones para el candelabro. Vamos a ver el diseño del candelabro del versículo 31 al 36. 31. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. 32. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado, así como ven en esta imagen. 33. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, y esta flor es la primera que salía en septiembre, el día del Yom Kippur, con capullos y pétalos, y quedaría más o menos de esta forma, si ustedes lo pueden ver. 34. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. 35. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. ¿Dónde está esto? Ahí lo tengo remarcado. Las copas, los capullos, lo que quiere decir el Señor. Versículo 36. Los brotes de almendro y las ramas deben ser una sola pieza del tronco y de oro puro labrado a martillo. Así quedaría. Hoy se lo conoce como el menorá. Tiene 6 ramas a su costado, más una del centro, sería 7. Versículo 37 al 40, las lámparas para el candelabro. Luego, haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Y 38, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. 39, necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Y dices, ¿qué? ¿Tanto? Sí, miren, una imagen en la cual el sacerdote, el sumo sacerdote entraba, era casi tamaño de una persona, así de enorme. Usted dice, no, ¿cómo puede ser? Mire, en el arco de Tito, que fue después del año 70, recuerden que Tito fue el que era general antes de ser emperador y destruyó el templo, en el cual dijo Jesús que no quedará piedra sobre piedra. Hay un muro, y tallado en este muro, digamos, si tú lo puedes ver, está remarcado que tenían que cargarlo 2 personas porque pesaba 34 kilos, y también tiene una foto de la mesa de la proposición, lo que estamos viendo ahora, donde se ponían los panes, que también era de oro, y sus utensilios. Gracias a este muro, ¿no?, que ahora lo tienen en Italia, hacen ver que esto era el templo. Pero miren, yo tengo acá lo que se llama el menorá, ¿no? Y sí tiene estas formas y está marcado tal como Dios lo dijo. También esto es un souvenir, hermanos, no vayan a pensar que es de oro, no iban a venir a la casa, no, es un souvenir que uno tiene como recuerdo de qué significó en ese momento. Esto era para dar luz. Siempre tenía que estar prendido. Para eso trabajaban pues los sacerdotes, y en el tiempo de Jesús había muchos sacerdotes y se turnaban día y noche. Tenía que estar prendido estas velas, y con aceite de oliva extra virgen, súper especial, hermanos, con muchos aromas, para darle luz a esta tienda que era oscura.
Por eso es que Jesús, recuerden que en Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Sombra de lo que había de venir, la luz, que algunos hablan que Isaías cuando habla de los 7 espíritus, hablando de este candelabro, y que al final habla de la plenitud, y Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él es la luz en medio de este mundo oscuro. Hermanos, ante la oscuridad que nos rodea, la luz del mundo nos guiará para llegar a la vida eterna. Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado muchas cosas de cómo resolver problemas, de cómo hacer mi vida o dirigir mi vida, y a veces los ejemplos son de los padres o de amigos o vecinos, pero si tú quieres realmente saber cómo dirigir tu vida, porque estás rodeado de oscuridad, corre a la luz. La luz es nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde encuentro su voluntad? En la Biblia, en la palabra. Por eso el salmista decía, lámpara a mis pies es tu palabra. Él es el que nos va a guiar y nos va a guiar a la vida eterna en medio de este mundo oscuro. Versículo 40 dice lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. O sea, Dios te dijo, mira, no te vas a hacer ídolos porque los ídolos son un invento del ser humano, no te vas a hacer imágenes como tú quieras, porque eso es lo que es la idolatría. No, yo te voy a decir tal como tienes que hacer, porque esa era la primera revelación básica del culto o la adoración. Recordemos que Salomón dijo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Isaías lo dijo lo mismo y Jesús dijo lo mismo cuando vino la revelación completa, el Nuevo Testamento. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús en la cruz es nuestro sacrificio expiatorio, donde nuestros pecados son perdonados y la culpa ha sido pagada. Número 2, el tabernáculo era la conexión del pecador con el Dios Santo, donde podía haber intimidad y adoración. Número 3, Dios enseña a adorar a su pueblo de acuerdo a la revelación básica, mientras que la idolatría crea ídolos u objetos para adorarlos, lo cual Dios detesta, como hemos visto en Éxodo 20. Y número 4, ya no necesitamos un menorá para darnos luz, porque la luz vino al mundo para guiarnos en la oscuridad. ¿Estás en medio de un problema? ¿No sabes qué hacer en esta situación? Ora y lee la palabra. Ora, pregúntale al Señor. Él sabe, Él te va a guiar, Él nos va a dar su voluntad. Lo triste es que a veces el ser humano prefiere la oscuridad que la luz. Pero si tú vienes a la luz, créeme, vas a ser bien guiado. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Jesús, bendito Espíritu Santo, bendita Trinidad, que tú estás obrando siempre en nuestra salvación, en nuestra santificación y en nuestra redención, en nuestro camino en este mundo. Guíanos a través de tu palabra. Enséñanos estos consejos sabios. Danos salud y enséñanos tu voluntad, cómo debemos vivir nuestra vida en medio de este mundo oscuro, en medio de tantas voces que parecieran razonables, parecieran lógicas, pero al final se equivocan, porque tu palabra nunca se equivoca. Gracias por este momento de poder entender cómo es que querías comunicarte con tu pueblo y cómo hoy, gracias a ese sacrificio expiatorio, gracias a que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ha sido roto o rasgado, podemos recurrir en oración a ti y en este momento podemos conectarnos contigo. No una vez al año como lo hacía el sumo sacerdote, sino todos los días, a cada momento. Y no con la sangre de un macho cabrío, sino con la sangre tuya, amado Jesús, pura y sin mancha, que fue derramada en la cruz por mis pecados y los pecados de mis hermanos. Hoy vivimos sin culpa, hoy somos justos delante de ti por este milagro
de la expiación y la salvación. Te amamos, Señor, y ayúdanos a servirte. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles